¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a nuestro primer video del canal. Yo estoy muy contento de comenzar esta aventura de subir videos para ustedes, como recomendándoles viajes a donde pueden visitar en un fin de semana para todos los que trabajamos durante toda la semana y no nos da tiempo de viajar o de salir a comer algo rico. Pues creo que esta es una excelente oportunidad. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco del Zoológico La Aurora, y lo primero que quiero enseñarles es la explanada de Balam, recientemente inaugurada. ¿Por qué esa explanada de Balam? Porque esta calle, que está muy hermosa, conecta con la parte como tematizada del templo maya, que vamos a ver más adelante. Y espérate, porque no sabía que aquí pasaban vehículos. Pero como les venía diciendo, entonces por eso mismo para mí es un honor poder presentarles esto. Yo no esperaba, la verdad, que hubiera una inauguración de algo especial. Entonces nos queda súper bien este video. El día de hoy vamos a visitar algunos recintos muy interesantes para que ustedes también tengan como un poco de contexto de qué pueden esperar en el zoológico. Y sorpresa especial para este video, vamos a hacer el tour VIP con los pingüinos, que yo sé que les va a encantar. Unas criaturas súper hermosas. Vamos a platicar un poquito acerca de ellos, de nuestra experiencia, porque pues obviamente tiene un costo adicional, pero creo que es un costo que es una inversión que les va a servir bastante para entretener a la familia, para venir con la novia, con el novio, hacer algo interesante y vivir esas experiencias que les pueden traer como recuerdos para el futuro. Sobre todo, algo que aprendí el día de hoy es que el trabajo que se hace dentro del zoológico es inmenso y es muy importante. Más de 200 personas trabajan para el zoológico, entonces hay personas que dicen 45 quetzales por la entrada es mucho, pero todo lo que hemos visto en el recorrido de hoy lo amerita técnicamente. Las personas encargadas de la comida tienen un nutricionista que tiene que ver porque la comida que se le da a los animales sea la adecuada, las personas que los cuidan, las personas que hacen los tours, etcétera. Inclusive personas que, como ven, este recinto que es de los flamingos es nuevo, inclusive tiene unos espejos atrás. Nos estaban contando que esto está hecho a propósito, adrede, porque estos animalitos se sienten mucho mejor como que en comunidad. Entonces, teniendo los espejos les da la ilusión de que hay más flamingos, por lo tanto imagínense toda la logística que hay detrás. Así que vamos a hacer el recorrido, espero que les guste mucho y bienvenidos a mi canal. Esto es ¿A dónde vamos? Desde lockers para guardar sus pertenencias hasta una gran variedad de souvenirs, el Zoológico La Aurora está diseñado para brindarnos una experiencia única dentro de la ciudad de Guatemala, en uno de los más grandes pulmones verdes en esta selva gris congestionada por el tráfico diario, lo que convierte al zoológico en un maravilloso lugar para salir de la rutina y convivir con la naturaleza. El 25 de diciembre de este año estará cumpliendo 99 años de existir, y es muy importante resaltar que en sus inicios posiblemente no fue el mejor lugar para cuidar a los animales, pues las instalaciones en su época no eran lo que son ahora, pero con el paso de los años y tras varias renovaciones, el Zoológico La Aurora está catalogado como uno de los zoológicos más importantes de Latinoamérica, y cabe destacar la relevancia que el cuidado de los animales tiene para cada uno de sus trabajadores. Ellos se encargan de que los animales tengan un hábitat adecuado para que vivan tranquilos, promueven su reproducción a través de cuidados especiales que permiten que cada especie pueda sentirse como en casa y así conectar con los de su especie para la procreación. Asimismo, cuentan con un área de pediatría que podemos visitar para enamorarnos de sus bebés juguetones, y también tuve la oportunidad de visitar tras bambalinas algunas áreas seguras para aislar animales enfermos o lastimados, asegurando así su pronta recuperación. Actualmente sus atractivos más populares son el aviario mixto, donde podemos convivir con distintas aves dentro de un domo donde andan libres, el herpetario Reino Can, que cuida más de 81 especies de reptiles, anfibios, arácnidos e insectos dentro de una réplica a menor escala del Templo Laranta, una de las pirámides mayas más imponentes de Mesoamérica. Y faltaba mencionar las islas de árboles de monos, en donde podemos observar monos araña y monos capuchino colgándose de un árbol a otro sobre nosotros. El
El costo de la entrada para un adulto es de 45 quetzales y para niños es de 35 quetzales. Asimismo cuentan con otros servicios que vale la pena adquirir para vivir una experiencia única, como lo son los tours VIP. Tienen varios de ellos, se pueden adquirir a través de la página del zoológico y por favor sigan las instrucciones en la descripción de cada tour, pues es importante escribir el correo electrónico que detallan para poder revisar disponibilidad de fechas y así reservar el día que más les convenga. Los guías conocen muchísimo del tour, son muy amables, explican todo acerca de los animales a los que elegimos visitar. De verdad lo recomiendo muchísimo. Experimentar un tour VIP es algo que no olvidaré jamás, así que la inversión vale la pena. Y bien, creo que ya no hay excusa para preguntarse ¿y a dónde vamos? Ya sé cómo. Estoy improvisándolo todo. Lo más importante para venir al zoológico es traer agua, porque el camino es bastante largo, entonces sí nos podemos cansar, y disfrutar de todo el paisaje. Por ejemplo, aquí tenemos los pececitos koi. A mí me encanta venir a verlos. Antes se les podía dar de comer. Únicamente aquí, con un quetzal, permitían sacar comida para peces, pero por alguna extraña razón ya no nos están dejando darle de comer a los pececitos. Esa era una actividad muy bonita, a mí me encantaba hacerlo, súper relajante. Pero hay otras áreas también que vamos a pasar a visitar. Creo que han habido muchos cambios desde hace mucho tiempo en el zoológico. Vamos a revisar estructuras nuevas que hay también. Este año el zoológico el 25 de diciembre va a cumplir 99 años, para que lo tomen en cuenta, muy importante. Y bueno, pues continuemos con el viaje, vámonos. Esto que está atrás de mí, que pueden observar por acá, esta era una jaula. Anteriormente tenían barrotes. Yo recuerdo muy a lo lejos algunas fotografías, voy a ver si se las puedo conseguir, en donde sí se ve que eran jaulas, y mi mamá también me cuenta sus historias. Entonces es bien interesante ver cómo el zoológico sigue trabajando para ampliar los recintos, para que los animales vivan en ambientes más tranquilos, más adecuados a como ellos deberían de vivir. Muchas personas se quejan de los zoológicos, y sí, en algunos países los zoológicos son horribles, son básicamente unas prisiones sin gracia, pero acá, como pueden ver, siguen los trabajos de mantenimiento, así que es algo muy muy bueno de aplaudir. Bien Zoológico La Aurora, bien hecho. Y les voy a enseñar algo muy impresionante. Este es un proyecto que se inauguró en 2018. Antes había un serpentario que era un cuarto con varios hogarcitos chiquitos de vidrio para las serpientes, pero se quería hacer algo bastante ostentoso, y en esta ocasión les presento ahí está la entrada. A ver, un dato que me llamó mucho la atención es algo relacionado con el pingüino emperador, que es el que vemos acá, que es el más grande de todos los pingüinos. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? El guía nos estaba contando de que este pingüino mide hasta 1.5 metros. Imagínense tener a un pingüino al lado mío, sería
me llegaría a los hombros. Wow, eso sí, no me lo esperaba. Muy, muy interesante. Algo que vamos a ver de los pingüinos es que algunos tienen su plumaje como de color café y un poco despeinados, digámoslo. Esto es porque en este preciso momento están en época de cambio de plumas, por lo que esto también los afecta anímicamente, los afecta físicamente y anímicamente, y es bueno entenderlo. Pues vamos a ver de que no están metidos en su piscina como usualmente lo hacen, casi no tienen hambre, entonces son detallitos muy importantes para que comprendamos por qué están muy calladitos el día de hoy. Esperamos a que les dé hambre para que vayan a comer con nosotros, si no creo que va a ser un fail el tour de los pingüinos. Pues el chiste es darles de comer, pero veamos qué pasa. Yo estoy muy muy emocionado, sé que nos va a ir súper bien. Y bueno, espero que les guste la experiencia, tanto como nosotros, para que vengan también a probarlo ustedes mismos. ¿Puedo venir yo y mover mi cámara? Eso sí. Entonces sí me para acá. No, eso se puede hacer. Bueno. Si no, hay que tener cuidado nada más para que no le va a quedar, por ejemplo, la cámara al pingüino. Sí, o que piensen que también es su... Sí, yo les aconsejo, digamos, que dejen la cámara ahí, empiecen a darles ustedes de... Bueno, va a entrar Kevin acá. Ajá. Se va a colocar Kevin acá con una cubeta con comida, porque es el que los trae de allá para acá, y él les va a empezar a dar de comer. Ajá. Cuando él les diga, ya cuando ustedes den de comer, entonces ya ustedes empiezan también a dar de comer. Entonces denle de comer un poco, que ya se quede un poco más pues, llenito de la panza, y entonces ya que estén más tranquilos en la cosa, ya puedes tomar la cámara para... me parece. Entonces que se la disfruten. Gracias. Se van a preguntar qué está pasando ahora. Llegó el mágico momento de el Tour VIP de pingüinos, así que vamos a ver cómo se desarrolla la actividad. Estoy muy muy nervioso. Aquí nos traen la merienda de los pingüinitos. Sí, ahora me tienen que dar. Sí, solo tienen que comer todo. Gracias. Aquí tenemos a Jorge, nos está ayudando con el tour. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, listo, pues vamos a lo que venimos. Algo que nos avisaron, muy muy importante para los que hagan este tour, porque está muy bonito desde la entrada, nos enseña muchas cosas interesantes, y es que si ustedes vieron la película Madagascar, que los pingüinos son gorditos y bonitos, parece que cuando tienen hambre no lo son, entonces nos recomendaron tener mucho cuidado a la hora de darles de comer, instrucciones con la tenaza de cómo utilizarla, de lavarnos las manos, tener mucha higiene para no contaminarlos, por eso vayan con mascarilla. Entonces va a estar bien interesante. Gordos, ven, gordos. Gordos. Ven acá. Les dicen gordos para que entren. Gordos. 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 Ya, gordos. Hi. Gordos. Ven, Pandi. Pandi. Ven, Pandi. 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 Ven, Pandi. Gordos. El problema es que ahorita ellos están en época de cambio de pluma. Entonces ahorita es muy difícil que ellos tengan demasiada. Le damos el pescado, lo saborean y lo escupen. Come gordo. Come. Sí, no quieren. Oh, qué bonito todo chaparrito. Los pingüinos no tienen hambre,
tanto porque están en época de cambio de plumas. Entonces, por eso se ven los pingüinos como un pelo más grisáceo, con las plumas despeinadas. Y es por eso mismo. Entonces, pronto nos podemos ver a un par de pingüinitos que se acercaron con nosotros. Pero sí, es como funciona. Entonces, vamos a esperar un poquito más para ver qué pasa. Vamos a ver. Hola. María, María, María. ¿Vienes? Sí, sí tiene hambre. Así pues con pescado. Kevin, tenemos a Kevin acá. Nos va a contar un poquito qué es lo que más le gusta de su trabajo alimentando pingüinos en el zoológico. Pues me gusta alimentarlos porque porque ellos son como muy comelones. Ajá. Y acá lo que tratamos de hacer es que todos coman y que todos se llenen. Lo que me gusta más de ellos es cuando los llamo, ellos me hacen mucho caso. Por ejemplo, Sí. hay días que sí, no se levantan con buen humor. Hay días que sí, son súper agradables, son muy amigables. El trabajo que yo realizo acá me gusta muchísimo, el compartir con pingüinos me gusta bastante y creo que lo he dicho y siempre lo diré que creo que soy una de las personas más afortunadas en Guatemala en poder tener un trabajo así súper exótico. Sí, con una familia súper temperamental. Sí, bastante. Sí. Te lo agradezco mucho. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. De esta forma nos despedimos. Creo que fue un día maravilloso en el zoológico. Espero hayan aprendido también con nosotros que pues sí vale la pena y por menos de 50 quetzales pueden hacer un excelente viaje. Vamos a hacer más videos como este, tal vez en otros lugares, en restaurantes, en hoteles, para que ustedes tengan idea de, hey, ¿a dónde vamos este fin de semana? Y que puedan pasear a un bajo costo. Creo que son las mejores recomendaciones que podemos hacer, ¿no? Con la familia pueden salir, con los amigos, con la novia, con el novio. Entonces solo recuerden de suscribirse, darle like a este video y si tienen como recomendaciones de qué quisieran que yo grabara o a dónde quieren que visite para hacer una reseña, déjenlo también en los comentarios abajo. Así que los espero en un siguiente video. Me despido con ustedes con olor a pescado y nos vemos hasta la próxima.